Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y hoy vamos a seguir hablando de la cuestión de Cuba, en los cuales en la Resistencia hay muchísimos videos analizando, pero hoy vamos a analizar específicamente con Horacio Giusti y Ramiro Leone, que han salido a hablar los representantes de supuestamente la minoría estadounidense afrodescendiente o de tez negra, justamente, que es Black Lives Matter. Este grupo de personas, los cuales sabemos que han hecho manifestaciones, han destruido la propiedad privada, me retrabé, entré mal, sorry. Dame un segundo. Que entré para el traste mal. Vamos a vuelta. Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo programa de la Resistencia y hoy vamos a seguir hablando sobre la cuestión cubana, las protestas que ha habido en Cuba, pero vamos a hablar específicamente del comunicado que hizo Black Lives Matter referido a la situación cubana, que es sorprendente algunas cuestiones que han surgido en este comunicado. Horacio. Bien, en primer lugar creo que tenemos que ser lo más sinceros posible en este aspecto en cuanto a la honestidad que requieren ciertos discursos y luego empezar a analizar el trasfondo hipócrita que hay en el mismo. Y desde ya saludando enormemente a mi amigo personal, Lion FC, que aprovecho este espacio para que se suscriban a su canal, que este domingo a las 2 de la tarde tiene el estreno de un nuevo video. Ahora bien, retomando la agenda principal, lo que se ve actualmente es, y ponemos en contexto, Black Lives Matter fogoneando una defensa acérrima al régimen cubano. Esto es el primer pantallazo. Ahora, un poco de historia. Independientemente de quiénes son los artífices o los intereses que hay por detrás de Black Lives Matter, lo cierto es que se presenta al mundo como una suerte de reivindicación a la equidad e igualdad entre las etnias, particularmente en Estados Unidos, donde ellos aducen que los afrodescendientes al día de hoy siguen siendo víctimas de lo que podemos considerar una suerte de racismo institucional y un racismo social. Es decir, ya sea porque por esencia de la propia comunidad o por esencia del propio Estado, hay una suerte o una tendencia a desfavorecer a los afrodescendientes. Este es el discurso oficial. Después analizaremos cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito. Después analizaremos cuáles son las dos formas de enfrentarse a este tipo de racismo. Porque no es lo mismo el modelo que puede llevar adelante, y vamos a tomar un ejemplo concreto, Charles Xavier o Magneto. Ambos luchaban por los mutantes, pero Charles Xavier apelaba a ese modelo propio de Martin Luther King, la paz y la integración mediante cánones de civilización, mientras Magneto apelaba a un modelo propio de las Panteras Negras, que era la segregación y la tendencia a considerar que su propia etnia, su propia raza, es superior al resto. Particularmente podemos ver un personaje particular que es Malcolm X. Bien, bueno, estos dos modelos es la discusión de fondo. Lo cierto es que Black Lives Matter ha demostrado en los hechos parecerse más a ese viejo activismo de las Panteras Negras, particularmente con los hechos de violencia en forma mancomunada con Antifa en tiempos de la gestión del gran patriota Donald Trump. Ahora, acá viene la paradoja, y particularmente más que paradoja o ironía, viene lo que es la hipocresía con lo que sucede en Cuba. Porque Cuba, y acá está el tema de fondo, y no me voy a extender mucho, Cuba posee una nación en términos étnicos esencialmente mulata, criolla y mestiza a grandes rasgos. No existe esa suerte del hombre blanco puro como se puede ver en ciertas partes de Europa. Cuba como nación está lejos de pertenecer a esa suerte de población blanca, como les gusta hablar a lo de Black Lives Matter. Sin embargo, Black Lives Matter, que accionaron su principal motor de militancia cuando decían que el Estado represor, ese macho violador, estaba matando a gente de color, acá en Cuba, justamente esos mismos mecanismos del monopolio legal de las armas estaban reprimiendo a gente de color. ¿Y de qué lado se posicionó Black Lives Matter?
del lado del Estado represor y ese macho violador. De ese lado se puso Black Lives Matter en ese comunicado, del lado claramente marxista, siendo que muchos de los intelectuales del marxismo, como buenos hijos del modernismo iluminista, herederos de esa revolución jacobina, despreciaban a este tipo de etnias. Hay que recordar qué dijo Che Guevara al respecto. Hay que recordar qué se dijo en su momento en los 60 sobre este tipo de personas. Pero bueno, sabemos que normalmente los progresistas no son afines a estudiar y pensar, porque claro, una persona que piensa no es progresista. Ya sí, para no extenderme tanto, porque es un análisis breve, hay que recordar un par de cuestiones que son muy curiosas, ¿no? La situación de los negros en Cuba, curiosamente, empeoró con el comunismo de los Castros. Es cuando mayor se vio el espacio de segregación hacia esta etnia. Recordemos, pues, que muchas veces se han visto como grandes activistas. Estoy tomando en este caso, por ejemplo, a López Montenegro, que es un activista que tuvo una nota para Panam Post, que supo decir: ninguna charla puede superar una experiencia de vida. Soy cubano, activista de los derechos humanos, y he sufrido la extrema pobreza, vigilancia, encarcelamiento, violaciones de derechos humanos, abuso policial, hambre, lo que sea. Vayamos en cualquier momento a cualquier lugar para hablar. Y esto lo explicaba justamente para Panam Post López Montenegro, director de los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde explicaba cómo los negros han empeorado desde que el régimen castrista asumió el poder, no solamente en términos de segregación, sino incluso en términos de vida. La falta de los elementos más básicos para el desarrollo normal de la energía vital se vio totalmente diezmada por las políticas propias del comunismo, donde esta población se encontró tan, pero tan diezmada que muchos estuvieron más dispuestos a morir en los tiburones buscando cualquier índice de libertad antes que padecer este régimen que promovía, tal como lo denuncia Roger Scruton, un paraíso terrenal. Lo cierto es que cuando se intenta instalar un paraíso terrenal, aparece finalmente un infierno en tierra. ¿Esto qué nos obliga a reflexionar? Siempre, en toda ideología, el discurso colisiona con la realidad. Siempre, porque si no, no serían ideologías. Y Black Lives Matter enarbola justamente las ideologías del comunismo. Y uno diría, ¿cómo puedo aseverar de esta afirmación? Muy sencillo. De hecho, estamos viendo que el movimiento Black Lives Matter no escucha para nada el clamor de la población negra en Cuba. Y esto se debe a que justamente se está viendo que en Black Lives Matter, que pregona este socialismo racializado muy particular, sus fundadoras, particularmente dos en particular de las tres, son abiertamente marxistas, pero están bajo el ala de Joe Biden. Black Lives Matter es uno de los principales movimientos políticos beneficiados por la gestión demócrata y los principales promotores y militantes del Partido Demócrata. Atendiendo al ruido que tengo de fondo, le quiero ceder la palabra a Ramiro, que pueda complementar lo que ha sido la militancia de Antifa y Black Lives Matter en tiempos de gestión para Biden, y más cuando Biden le decía a los periodistas negros que si votaban por Trump no eran verdaderos negros. Sí, mira, es una cuestión con Black Lives Matter que desde hace un tiempo ya que sorprende en cierto punto el nivel, esa capacidad que tienen ellos de superarse en esta idiotez ideológica que tienen ellos. Bueno, justamente una de las que se dice marxista abiertamente es una de las fundadoras, Patrisse Cullors, que de la que veníamos hablando hace un tiempo, porque ella es muy marxista, pero es una gran capitalista y compradora, ¿no es cierto?, de bienes raíces en Estados Unidos, de lo que ya hemos comentado. Y bueno, también se le dijo a ella una vez, hay un video donde se la ve a ella muy contenta y alegre porque un fan, digamos, de este grupo le dice a ella, qué buen libro que tenés, la verdad se parece mucho al libro de Mao, de China, el líder comunista chino, el tirano. Y a ella le parece muy, muy, muy bueno esa comparación y se pone muy contenta que lo comparen con él. Bueno, pero más allá de eso y de todo lo que ya hemos hablado de este movimiento y de lo que ha hecho, de
movimiento terrorista. Bueno, Antifa es considerado por la administración Trump como un movimiento terrorista. Algo a lo que, bueno, ellos siguen actualmente activos y nadie cae preso, por lo que pareciera ser después de la última revuelta que hubo en Los Ángeles, por ejemplo. En lo que tiene que ver con este comunicado que saca Black Lives Matter respecto a lo que es Cuba y donde dice que condenan y que se levante inmediatamente el embargo económico, yo acá digo, menos mal que pusieron embargo, porque generalmente mal hablan de bloqueo económico, como si Estados Unidos bloqueara la isla, ¿no es cierto?, militarmente, y que nadie puede comerciar con ellos. Pero la realidad es que esto es un embargo, eso es lo único en lo que coincido con ellos, menos mal, porque bueno, el resto del mundo puede comerciar con ellos, ¿no? Entonces, si están en una crisis, y esto lo digo porque las Naciones Unidas votan todos los años hacen una votación respecto a condenar o reafirmar el embargo de Estados Unidos con esta isla. ¿Cuál fue la última votación? Y todas las votaciones son iguales, prácticamente les digo, pero la última, en este año, 184 países votaron en las Naciones Unidas a favor de que se levante el embargo económico de Estados Unidos, 2 países votaron en contra, Estados Unidos e Israel, y 3 países se abstuvieron. El resto, los 184 países, ¿por qué no donan todo lo que tienen? Si están tan a favor de lo que es este régimen cubano, la hagamos muy fácil, terminamos con el problema. Den de su economía, de su PBI, dónenle, así como hace el gobierno argentino, que le da jeringa, bueno, se los da a cambio de algo también, es cierto, ¿no? Porque algunas cláusulas con las vacunas y esto, de lo que ya hemos hablado. Pero bueno, el resto de los países están abiertos completamente, así como Rusia, no sé, hablemos de China, la misma China, ¿por qué no aporta? ¿Por qué no da dinero? ¿Por qué no los alimentos? Entonces, esto es todo un gran verso de esto, este comunicado es absurdo. ¿Por qué no llaman con ese comunicado el resto de las naciones del mundo? Porque muy fácil lo hacen estos en las Naciones Unidas, en ese organismo globalista nefasto que es las Naciones Unidas, de la que deberían salirse todos los países. Bueno, no se van a salir justamente todos estos países 184 que votaron a favor porque forman parte del mismo juego. Pero básicamente es eso, es una hipocresía total, es constantemente hipocresía. Es un régimen tiránico que no tiene razón de seguir existiendo, y que Black Lives Matter apoye esto. Bueno, Black Lives Matter vive una crisis, lo hemos comentado hace un tiempo, de apoyo, ya es casi intrascendente, el movimiento cada vez tiene menos apoyo en Estados Unidos, eso lo hemos visto, y es una realidad. Hay encuestas, etcétera, que las hemos, en otros programas anteriores las pueden encontrar, que hemos tratado el tema, y ya se dan a conocer como son, prácticamente eso. No sé Así si es. algo. Así es, y ya para ir cerrando por una cuestión de tiempo, recordarles a la gente que hoy tuvo que hablar el dictador Díaz-Canel, justamente, el títere de los Castro, diciendo que van a levantar y van a permitir que los pasajeros que lleguen hacia Cuba puedan traer medicamentos, puedan traer comida, puedan mandar alimento y demás cuestiones. Porque al fin de los tiempos, les guste o no les guste a toda esta gente, a los comunistas de vieja escuela, como son el caso de Cuba y de algunos de Corea del Norte y de demás países, y a los comunistas nuevos, o a estos intentos de control social y de control total como los chinos y demás, la libertad va a terminar triunfando porque el hombre va a terminar siendo libre y va a poder elegir qué hacer y qué no hacer. Les recordamos a la gente, tiene en la descripción todas nuestras redes sociales, igual que los métodos de apoyos, y los dejamos con más resistencia y mejor.